Estimado estudiante, te doy la bienvenida a la primera parte del subtema Inspección visual de infraestructura y formatos de inspección, en el cual se explicará en qué consiste la misma, en especial la de una edificación, así como el proceso para el registro de los datos. La inspección visual de estructuras es un proceso planificado y sistemático que examina de forma física los elementos de una estructura para determinar daños o deterioro durante su vida de servicio. En otras palabras, evalúa su estado de seguridad y calidad. Lo anterior con la finalidad de recolectar información esencial que permita planificar las intervenciones necesarias para mantener o mejorar la estructura. En este sentido, la inspección visual de estructura tiene los siguientes objetivos: detectar los problemas y determinar la integridad estructural, prevenir riesgos de colapso y garantizar la seguridad de los usuarios del inmueble, planificar mantenimientos preventivos, reparaciones o mejoras necesarias para mantener la estructura en óptimas condiciones, sistematizar la recolección de los datos para la inspección detallada que determine los puntos de observación y las técnicas de medición adecuados. Para la inspección visual se debe considerar lo siguiente: información general de la estructura, planificación para realizar la inspección de los elementos estructurales, identificación, registro y tipo de averías que presentan los elementos estructurales, evaluación de la severidad de los daños y determinación de la seguridad, recomendaciones de acciones para valorar la seguridad de la estructura. En el proceso de inspección de la edificación se hace la observación directa de los elementos estructurales para identificar el tipo de deterioro, así como el cotejo con los planos existentes y documentos técnicos relacionados con el inmueble a evaluar. Es importante mencionar que para la observación se utilizan herramientas y equipos simples o especializados, aunque esta depende del grado del análisis, las necesidades y las características de la estructura a inspeccionar. Las más comunes son cámaras fotográficas y de video, linternas, medidores de espesores y drones. El proceso de inspección visual de estructuras se engloba en los siguientes pasos. Planificación. Se fijan objetivos, se definen los elementos estructurales y se determina el alcance. Asimismo, la estructura se divide en unidades más pequeñas para facilitar y organizar la información de los daños. Preparación. Se recopila la información relevante de la infraestructura como su ubicación, la edad, el mantenimiento y su uso. Además, se coordinan los recursos humanos y materiales requeridos. Inspección visual sistemática. Esta se efectúa a detalle con herramientas y equipos apropiados para identificar los signos de daños o deterioros y se recolectan las muestras para un análisis más preciso. Registro de hallazgos. Su documentación consiste en fotografías o videos, así como las mediciones y la elaboración de un informe detallado con los resultados. En este se incluyen las mediciones de la corrosión, el ancho y la profundidad de las grietas, la identificación de los puntos de fatiga, los desplazamientos laterales o verticales, el área averiada y los elementos estructurales afectados. Análisis y evaluación. Se examinan los datos recolectados y se evalúa el grado de deterioro en cada unidad de muestreo. Se determinan los riesgos o el incumplimiento de las normas de calidad. Después se determinan las acciones necesarias para la intervención de la estructura. En el informe final debe contener el resumen de los hallazgos, las recomendaciones y las acciones sugeridas para la seguridad de la estructura, prolongando así su vida útil. Este se entrega al propietario o responsable del inmueble. Las acciones correctivas o de conservación
serán según las sugerencias del informe final. Las acciones correctivas pueden ser reparaciones o reforzamiento estructural, sustituciones de elementos estructurales o mantenimiento. En tanto que el procedimiento general para la inspección incluye una examinación visual preliminar, el registro de los datos de antecedentes de la estructura, como las mediciones y ensayos rápidos. Estos datos ayudan a proporcionar un pronóstico para brindar el diagnóstico de la estructura y la finalización del proyecto. En caso de requerir más información, se realiza la inspección detallada con mediciones más precisas y aplicaciones de técnicas sofisticadas para tener los elementos que evidencien mejor el problema y el grado de afectación. La inspección visual del inmueble es una parte fundamental de la gestión y mantenimiento de la seguridad estructural, la cual contribuye a resguardar a las personas y prolongar la vida útil de las estructuras. Por lo tanto, los resultados deben ser documentados de forma organizada y detallada, de acuerdo con un formato donde se pueda registrar y procesar adecuadamente para su análisis. En resumen, el proceso de inspección de estructura se utiliza para conocer el nivel de deterioro, evaluar la seguridad estructural y habitabilidad, y establecer acciones de mantenimiento y reparación para incrementar la vida útil de las estructuras. La información proporcionada permite que tengas una idea general del proceso de inspección de las estructuras. Hasta el próximo video, en el cual se describen las etapas de inspección preliminar y detallada.